Si suele suceder, Señor, pues te pedimos que nos ayudes y nos prepares para que estemos listos, Señor, para cuando todo esto acontezca. Porque este mundo, Señor, pues va de mal en peor. Y la palabra lo dice, Señor, que todo eso tiene que pasar. Guerras, todo esto, Señor, tiene que cumplirse. Pero, Señor, pedimos que nos ayudes, oh Dios, a escuchar tu voz en esta hora. Y pedimos, Señor, que podamos mostrar reverencia, Señor, a tu palabra. Que podamos adorarte mediante la predicación de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, estamos ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17. Está hablando acerca de Jesús y la ley. Y dice lo siguiente. Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es lo que vamos a estar tratando solamente hoy, el versículo 17, que contiene bastante. Pero mis amados, cuando Cristo dice todo esto, ¿a cuál ley se refiere? ¿Será que solamente a la ley sacrificial, ceremonial o a la ley moral? Cristo se refiere a toda la ley, a todos los mandamientos que Dios había dado a su pueblo. Cristo vino y los cumplió a la perfección. Voy a leer un poco acerca de la ley en lo que dice aquí en la Biblia Herencia Reformada. Es una Biblia de estudio. Dice, Dios dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la cual le obligó a él y a toda su posterioridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida por el cumplimiento de esa ley y le amenazó con la muerte si la infringía o si la desobedecía, dándole además el poder y la capacidad para guardarla. Y bien sabemos que Adán pues quebrantó un solo mandamiento, que Dios le dijo, si comes del árbol de la vida y de la muerte, pues ciertamente morirás. Y bien sabemos que Eva fue quien le dio a Adán a comer, pero ¿quién fue responsable? Adán. Adán desobedeció a Dios, pues él quebrantó solamente un mandamiento que Dios le había dado. Esta ley, después de la caída de Adán, continuaba siendo una regla perfecta de rectitud. Y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas, conteniendo los 4 primeros mandamientos nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel, como iglesia menor de edad, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte del culto, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales hacia el ser humano. Todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento. A ellos también, como un cuerpo político, les dio diversas leyes judiciales que expiraron juntamente con el estado político de aquel pueblo, por lo cual ahora no obligan a los otros pueblos más de lo que la equidad general de ellas lo requiere. Así que la ley, pues primeramente fue dada aquí en Adán, un mandamiento. Después Dios le dio los 10 mandamientos y aparte otras leyes a su pueblo. Y los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Así que mis hermanos, Cristo tuvo muy en alta estima el Antiguo Testamento, citando como la autoritativa palabra de Dios. La palabra de Dios es ¿qué?
la máxima autoridad que nosotros tenemos y que no debemos de tener nada sobre la palabra de Dios. Esa es la máxima autoridad para todo creyente. Bien sabemos que dice la Biblia que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Bueno, Cristo sabía exactamente lo que la ley decía, mas él nunca conoció el pecado. Cristo conocía y sabía lo que la ley decía acerca de quebrantar o practicar el pecado, pero Cristo nunca pecó. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de quién. De Cristo, de Jesús, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, el Padre. Dios el Padre hizo que Cristo fuera a la cruz como siendo un vil pecador, pero nunca lo fue, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que tú y yo, mi hermano, pudiésemos ser justificados mediante Cristo ante los ojos de Dios. Y recuerden que lo que Dios ahora ve es la justicia perfecta ¿de quién? De Cristo. En nosotros no hay ninguna justicia perfecta. Nuestras buenas obras de justicia, dice la palabra, que son como trapos ¿de qué? De inmundicia. Así que las buenas obras que podamos hacer nosotros no son válidas para salvarnos. Solamente la perfecta justicia de Cristo es quien nos justifica. Pero por el otro lado, el ser humano practica el pecado antes de conocer lo que la ley dice acerca del pecado. ¿Sí o no? Un niño pequeño, él practica el pecado sin saber lo que la ley dice acerca de su pecado. Un niño, pues no tenemos que enseñarle cómo mentir, cómo ser rebelde, cómo ser egoísta. Eso viene ya porque ya está dentro de él. Es su naturaleza pecaminosa. Pero después que el pecador lee la Biblia, la ley le hace ver su pecado y llega a reconocer que es un pecador. Esto le sucedió al apóstol Pablo. En Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 8. Dice lo siguiente. Aquí Pablo está hablando acerca del pecado que mora en él. Aquí vemos que Pablo, el gran apóstol de los gentiles, reconocía que todavía moraba en él el pecado. Nosotros como creyentes debemos de tener pues esa misma idea, que siendo creyentes, siendo ya hijos de Dios, mis amados, el pecado todavía muere en nosotros. Y cada día esa es nuestra lucha. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 7 al 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí Pablo está horrorizado ante la idea humana de que nuestro quebrantamiento de la ley como base de la justicia signifique que la ley es algo malo. ¿A quién le gusta escuchar lo que la ley moral de Dios dice acerca de su pecado, mis amados? ¿A quién le gusta? A nadie. Y por esa razón, los incrédulos, cuando salimos a evangelizar y predicamos en las calles,
Ellos dicen, no juzgues, solo Dios me puede juzgar. Pero ¿están seguros que quieren que Dios los juzgue a ellos en su pecado? Sin estarse en Cristo. Ellos no tienen ni la mínima idea lo que están diciendo ellos. Si ellos prefieren que Dios los juzgue, estando sin Cristo, ¿cuál será su fin? El infierno, la condenación eterna, la ira de Dios sobre su cabeza de ellos por una eternidad. Pero hoy en día miramos a supuestamente cristianos, mis amados, con sudaderas, camisas que dicen, solamente Dios me puede juzgar. Only God can judge me. Y ese es el pensamiento, ese es el lema de aquel que está perdido. Solamente Dios me puede juzgar, tú no. Así que ¿a quién le gusta escuchar lo que la ley moral de Dios dice? No matarás, no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién le gusta? Cuando salimos a predicar, sabemos bien que esto no apetece al oyente. Esto no cae bien. La ley claramente nos dice que somos culpables, también evidencia nuestro pecado y muestra nuestra necesidad. ¿De quién? ¿De una religión? De Cristo, de Jesús. La ley, mis amados, claramente nos deja saber que somos culpables ante los ojos de Dios porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso también lo dice la palabra de Dios. Y Pablo dice que el 10º mandamiento le mostró la pecaminosidad de sus deseos. Pablo dice que si no dijera la ley, no codiciarás, él nunca hubiera sabido que en él había codicia. La palabra codicia se refiere a los deseos pecaminosos. Pablo dice que el pecado estaba adormecido y sin darse cuenta de ello, hasta que la provisión de la ley lo hiciera más atractivo a su naturaleza rebelde, a su pecado. Y por esa razón, mis amados, es muy importante y necesario presentar primeramente la ley a los perdidos y después darles, ¿qué? El antibiótico, el evangelio. Es tan importante darles a ellos primeramente la ley, presentarles los 10 mandamientos y decirles, ustedes han quebrantado, quizás no todos, pero parte de la ley, de los 10 mandamientos, y por ende ustedes son culpables ante los ojos de Dios y son merecedores del infierno. Porque están pecando en contra de un Dios que es 3 veces santo. Ese es el problema. Que el ser humano día con día quebranta la ley de Dios, peca contra Dios. Ese es el gran problema, que Dios es santo. Y nosotros somos pecadores, somos culpables, porque no podemos obedecer a la palabra de Dios al 100%. Solamente hubo alguien que lo hizo y ese fue Jesús. No podemos darle solo el evangelio, mis amados, a los perdidos, sino primero hacerles ver su pecado. No podemos darles la buena noticia sin primeramente darles la mala noticia. Es como darle a un medicamento a una persona que no está consciente de su enfermedad. No puedes tú darle un medicamento a alguien sin antes él no saber o ella saber que están enfermos. Nosotros cuando prediquemos debemos decirles a los perdidos que están enemistados con Dios, que están muertos en sus delitos y pecados, que necesitan urgentemente de un Salvador, de Cristo Jesús, para la salvación de sus almas. Así que para estos son los 10 mandamientos, que es la ley moral, lo cual es el diagnóstico de la enfermedad espiritual del pecado. Y como dije, Cristo sabía lo que la ley prohibía, mas Cristo nunca la quebrantó.
Pregunta: ¿cuántas veces al día tú y yo hacemos lo que la ley nos dice que no hagamos? Con los pensamientos, con los sentimientos, con los ojos, con las actitudes y con las palabras. ¿Cuántas veces al día tú y yo no desobedecemos lo que la ley moral de Dios dice? Medita. ¿Cómo es que tú pecas día con día? Pecamos diariamente. Ahora, mis amados, imagínense a Cristo, nunca haciendo lo que tú haces en un día. Él nunca lo hizo en los 33 años de su vida en un cuerpo físico como el tuyo y el mío. Eso es perfección. Cristo ni una sola vez quebrantó la ley moral de Dios. Cristo nunca miró a una mujer con codicia. Cristo sí se airó cuando miró que personas estaban haciendo de la casa de Dios como un mercado. Se molestó, pero él no pecó. Él mostró una ira o un enojo santo hacia las cosas de Dios, por la casa de Dios. Cristo fue perfecto. Pero en cuanto a la perfección de su vida, Cristo podría haber dicho que vino a cumplir la ley, pero aquí habla de doctrina, no de vida. Pudo haber dicho que vino a vivir una vida perfecta, lo cual lo hizo, pero él dice que fue obediente a toda la enseñanza, doctrina y la ley de Dios. Él no dijo, vine a vivir una vida perfecta. Sí lo hizo, pero él dijo que fue obediente a los mandamientos de Dios, a sus enseñanzas, doctrina. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de ¿qué? De hombre. En esa condición, en su humanidad, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cristo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo, mis amados, evidencia o nos muestra su humillación. Nosotros como creyentes a veces nos cuesta humillarnos. Y cuando no nos humillamos, mis amados, estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. Siendo cristianos, siendo creyentes, todavía nos cuesta humillarnos y eso es desobediencia ante los ojos de Dios. Pero Cristo, siendo Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre, estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que Él nació hasta que Él murió, desde la cuna hasta la tumba, Cristo fue obediente a toda la ley de Dios. Él nunca lo hizo en sus 33 años de vida y tú y yo lo hacemos cada día. Pecamos. Ahí vemos la perfección, la santidad de Cristo, siendo humano. En un cuerpo como el tuyo, como el mío, que se aflige, que se cansa. Él ciertamente fue tentado en el desierto, pero él no pecó. Satanás quería que Cristo pecara, pero él fue más fuerte que él. Venció la tentación. En todo fue tentado, mas nunca pecó. Es lo que dice la palabra también. A diferencia de los judíos, aunque profesando creer en la ley, eran ellos prófanos y degenerados. La condición del pueblo era pésima, decadente
y estaba lleno de tanta corrupción. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, falta de aplicación y malicia. ¿Aplicación a qué? A la palabra de Dios, a la ley de Dios. Ellos no podían aplicar la ley a sus vidas, pero ellos la conocían perfectamente, pero como dije, eran ellos unos prófanos y degenerados. Estaban llenos de tanta corrupción y malicia. Los sacerdotes habían extinguido tan completamente la luz de la pura de la pura de la doctrina. Ellos ya no tenían ninguna reverencia por la ley de Dios. Jesús una y otra vez los reprendió por la razón que ellos no podían cumplir la ley. Ellos le daban más validez a la tradición de los ancianos que a los mandamientos de Dios. Ellos pecaban día con día, pero ellos conocían la ley, pero no podían aplicarla, no podían cumplir la ley. Mis amados, pues eso pasa en muchas congregaciones. En muchas congregaciones le dan más validez a reglas de hombres, a reglas que los pastores ponen en sus congregaciones más que a la palabra de Dios. Y cuando uno viene y les dice, mira, no creo que eso se deba hacer, esto no está en la Biblia, sí, hermano, pero no creo que Dios lo vea como pecado. Pero eso es a veces mandamientos de hombres que van sobre lo que Dios ha decretado. Y eso es pecado. Ahora muchos pastores se rigen por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen que debe de practicarse en una congregación. Y lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha ordenado, lo dejan fuera. Y todos estos métodos a veces son del mundo, provienen del mundo y no edifican para nada. Así que el pueblo de Israel pues estaba en una condición pésima, decadente, y estaba lleno de tanta corrupción, falta de aplicación, y estaban llenos de tanta malicia que no amaban ellos al prójimo. Ellos despreciaban a los pecadores, a los publicanos, y se admiraban porque comían sin lavarse las manos. Y ellos pensaban que eso es lo que contaminaba al hombre, y Cristo le dice, no, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro del corazón del hombre. Los adulterios, las blasfemias, todo eso. La enfermedad del pecado, mis amados, no está en lo exterior, está en el interior del ser humano. Ahí está, la raíz de todo mal. Cristo, por lo tanto, declara ahora que su doctrina está tan lejos de estar en desacuerdo con la ley y que concuerda perfectamente con la ley y los profetas. Y no solo eso, sino que trae el cumplimiento completo de ellos. Cuando él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para cancelar o para ya no darle validez a la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Cristo vino para cumplir la ley y lo que los profetas habían profetizado. ¿Y era qué? Su venida. Ellos habían anunciado al Mesías y Cristo cumple esas profecías del Antiguo Testamento. Así que Cristo tiene en alta estima el Antiguo Testamento. ¿Y por qué razón Cristo vino a cumplir la ley? Como dije, nadie puede cumplir la ley de Dios. Dios tuvo que enviar a alguien perfecto, a alguien santo, 3 veces santo, que pudiera cumplir la ley.
que pudiera ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte, sino a la muerte de cruz, que era una humillación. La crucifixión, mis amados, era lo que los romanos utilizaban para darle castigo a los criminales. Y aparte de ser un castigo, era una humillación. Y Cristo, siendo rey, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su cuerpo fue expuesto y todos miraron, ¿cómo es que Él puede ser el rey de los judíos? ¿Cómo es que Él puede ser el salvador del mundo? ¿Cómo es que Él puede ser el Hijo de Dios? Y miren su condición. Un hombre que no pudo ni salvarse él mismo, crucificado. Él tuvo que hacer algo malo para que estuviera ahí. Así miraban la muerte de Cristo, no sabiendo que allí se estaba cumpliendo todo. Consumado es. Padre, he terminado lo que tú me enviaste a cumplir. Consumado es, dijo él. Así que Cristo, ¿para qué vino? Para cumplir la ley. Y para vivir una vida perfecta a la voluntad del Padre, después para poder Él ser el sacrificio perfecto que a través de su sangre seremos limpios de nuestros pecados. Primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido sobre el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 13 al 14. Hebreos 9, 13 al 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación ¿de qué? De la carne. Todos los sacrificios que hacían en el templo, pues era para qué? Para purificación de la sangre. La sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra. Pero dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Significa que Él fue ¿qué? Perfecto. ¿Sin mancha de qué? De pecado. Cristo limpiará vuestras conciencias de obras que muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí vemos que todo es a través de la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno. Dice que Él se ofreció a sí mismo sin mancha, a la perfección, obediente a lo que Dios había dejado a su pueblo, toda la ley. En Cristo no hubo ningún pecado. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán que la promesa de la herencia eterna. Así que Cristo llevó sobre él el castigo que la ley imponía sobre sus transgresores. Él llevó
el peso de la ira de Dios, del Padre. Y eso, pues lo merecíamos todos nosotros, toda la humanidad. Por esta razón, Cristo cumplió la ley dándoles a sus elegidos la capacidad de amar y obedecer la ley. Vamos a la primera carta de Juan. Capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Aquí está hablando el apóstol Juan acerca de Cristo, nuestro abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Aquí Juan escribió con una autoridad y afecto paternales cuando él les dice, hijitos míos, hijos, no de voluntad de carne ni de sangre, sino de qué? De Dios. Hijos espirituales, hermanos en Cristo. Él así les llama pues a los hermanos a quienes él está escribiendo. Así que Juan escribe con autoridad y afecto paternales y dice que lo que va a decir es para que no pequen. Pero si pecan, recuerden que tienen a un amigo perfecto, a un abogado perfecto, que es ¿quién? Cristo, que interceda por ellos ante el juez, es Dios, a su favor. ¿Por qué escribe estas cosas el apóstol Juan? Porque él bien sabía que todo creyente, aun siendo salvo, aun siendo justificado, redimido por Cristo, van a seguir pecando. Él no espera de que vivan una vida perfecta. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, él bien sabía que iban a pecar. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mis hermanos, Juan está diciendo que el perdón no promueve el pecado. No es como que él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que pequéis. Él no está promoviendo el pecado o la práctica del pecado. La gracia no es un permiso para seguir practicando el pecado, mis amados. Y muchos utilizan este versículo ¿para qué? Para vivir una vida en libertad, para que ellos hagan lo que quieran. Hay cristianos, bueno, supuestamente cristianos liberales, que usan la gracia de Dios como permiso para pecar. Y eso va en contra de las Escrituras. Nunca vemos eso en la Biblia. Pero muchos utilizan este versículo para vivir sus vidas atascados en el pecado, pecando en contra de Dios. Y son liberales. Y se dicen ser cristianos, pero eso da evidencia de que no son cristianos. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:15. Él pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley? Pablo dice, de ninguna manera, porque ahora estamos bajo la gracia. Y la gracia no es permiso para seguir pecando. No debemos usar la gracia de Dios para seguir pecando. Y todo aquel que haga esto no es creyente. La gracia de Dios no es una excusa para seguir pecando, sino una invitación a vivir una vida nueva, liberados del pecado y sirviendo a la justicia de Dios en santidad. Pablo dijo en la carta a los Romanos que hemos sido librados de la esclavitud del pecado para ser siervos ¿de qué? De la justicia.
Cristo mismo, mis amados, nos ha libertado de la esclavitud de nuestro pecado para poder servirle a Él con nuestras vidas. Unas vidas sumisas a su voluntad, entregados a Dios por completo, para hacer ahora la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Eso es algo que solamente Dios hace. Él es quien liberta al pecador de la esclavitud del pecado y los hace siervos de justicia. ¿Cómo es que Pablo se identificaba cuando él comenzaba sus cartas? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo. Yo, Pablo, siervo de Cristo. Esa mentalidad tenía Pablo. Él sabía que él ahora era propiedad de Cristo y debía hacer la voluntad del Señor. Es lo que dice ahí el versículo 1 de 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Ahora el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos, o si queremos, o si no queremos guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquel que se esfuerce a agradar a su Señor. Aquel que se esfuerce a guardar la ley moral. Aunque no podamos, pero mis amados, cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Alegres? ¿Bien? ¿Cómodos en nuestro pecado? El Espíritu Santo ciertamente nos va a redarguir. Nos va a incomodar porque estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Dios, y guardamos sus mandamientos. Esa es la seguridad de la salvación. Es posible cuando un pecador llega a conocer a Dios de tal manera que obedece sus mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Aunque nos cueste, mis amados, esto es un deber, no es una opción. Amar a nuestro enemigo, orar por nuestro enemigo, ser dadivosos, mostrar el fruto del Espíritu Santo. Todo aquel que es hijo de Dios se va a esforzar para querer agradar a su Señor. El versículo 4 dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Eso es algo sorprendente lo que dice aquí el apóstol Juan. El que dice, no dice el que hace. El que dice, yo le conozco. ¿Cuántos han escuchado, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero viven como no conociendo o creyendo en Dios? Hay muchos que profesan conocer y creer en Dios, pero sus vidas dan la evidencia de que es todo al contrario. Quizás conocen parcialmente la palabra de Dios y nunca han sido ellos vueltos a nacer, nunca han sido cambiados por el poder de Dios y solamente son profesantes y no son ellos, pues, creyentes verdaderos. Hay rasgos de odio hacia otras personas, hay rasgos de chismes, de envidias, ira, contiendas, celos, de todo esto. Y el creyente se va a esforzar, mis amados, para no
sentir esto y no odiar a nadie más, hablar de alguien más. Así que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Todo aquel que se diga ser cristiano pero no vive como un cristiano es un mentiroso. ¿Y es hijo de quién? Del diablo. La persona que muestra este tipo de hipocresía no es un creyente, sino más bien un impío, mentiroso e hijo del diablo. Porque el diablo es padre de toda mentira, porque la verdad no está en él. En este mundo solo existen dos tipos de personas. Los que han sido adoptados como hijos de Dios mediante la fe en Cristo y los incrédulos. Y todo aquel que no haga la voluntad de Dios no puede ser hijo de Dios, sino hijo del diablo. Es algo fuerte, pero es cierto. En este mundo hay solamente hijos de Dios e hijos del diablo. En este mundo solamente hay los hijos de Dios que hablan verdad y aquellos profesantes que creen en Dios, pero hablan mentira tras mentira y son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. Odian ellos, hablan de otras personas, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, llaman el mal. Hermanos, ahora nosotros amamos y deseamos obedecer los mandamientos del Señor porque Él ha producido esto en nosotros. Eso sin duda, mis amados, en cuanto a la doctrina, no debemos pensar que Él ha venido para quitarla, sino para cumplirla. Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado para ser, ¿qué? Siervos de justicia. Así que Cristo no está aquí, Él diciendo, miren, ahora yo doy otro mandamiento nuevo. Él está diciendo aquí que Él no ha venido para qué, para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley en nuestro lugar. Él tenía que ser quien cumplía la ley a la perfección, porque Dios bien sabía que tú y yo no podíamos cumplir todos los 10 mandamientos. Cristo es nuestro sustituto. Cristo llevó nuestros pecados sobre Él al momento de ser crucificado. Y no solamente sus pecados, sino la ira de Dios. La copa de la ira del Padre vino sobre Él. Cristo tenía que cumplir la ley por nosotros. Y le damos gloria a Él, porque Él lo hizo en nuestro lugar. Si la salvación dependiese de nosotros, nunca pudiéramos ser salvos. Estuviéramos ya destinados al infierno. Y damos gracias a Dios que pues envió a su Hijo amado para morir como siendo un vil criminal. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él siendo justo, siendo perfecto, siendo sin culpa, sin mancha, dio su vida por los injustos, por los mentirosos, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, los blasfemos, los idólatras, los borrachos, los drogadictos, para poder Él llevarlos al Padre, al momento de creer en Él y ser salvos por Él mediante la fe, sin obras, sin obras.
Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque pues Cristo